Bien, buenas con todos. Vamos a ver ahora un poco desagregando para el tema humano la herencia autosómica dominante y recesiva, ¿no? Que compete al tema de muchas enfermedades. La gran mayoría de lo que se ha estudiado a nivel mundial en las últimas décadas ha sido estas enfermedades autosómicas y sobre todo recesivas, ¿no? Como es el caso de Macusin. Macusin fue el primero que hizo un catálogo, así, digamos así, un directorio de enfermedades autosómicas, en las cuales logró identificar más de 500 enfermedades relacionadas al tema de recesivo en humanos. Les voy a mostrar, a ver, un minuto. Bien, ese es el libro de Víctor Macusin. Yo tengo los dos tomos, regalo de una amiga de promoción de hace muchos años, toda una reliquia, con dos tomos bastante voluminosos, y fue el primero que vio un tema de herencia mendeliana en humanos, ya haciendo todo un libro, como es genética médica, ¿no? Donde se puede visualizar muchas enfermedades que hasta ese momento ni siquiera estaban bien catalogadas. Macusin, un trabajo de muchos años, logró realmente poner esto, ¿no? en un impreso. Bien, para hablar de este tema de enfermedades, obviamente tenemos que saber el tema de Gregor Mendel, ¿no? ¿Cuáles fueron los aportes de Gregor Mendel al tema de la herencia, ¿no? ¿Quién se acuerda? No vamos a entrar en detalles, pero sí las leyes de Mendel. ¿Quién se acuerda de la primera ley, la segunda y la tercera ley? ¿No? Mendel trabajó obviamente en rasgos y ahora ha salido una publicación hace unas semanas que se los voy a poner como un foro donde prueban lo que faltaba de datos. Mendel nunca trabajó con genética, nunca trabajó con cromosomas, todo eso era material desconocido para él. Él trabajó basándose en fenotipos y con fenotipos logró establecer sus leyes que ahora todos los conocemos. La publicación del trabajo de Mendel es enorme, son como 80 páginas. En esa época lo publicó en una revista en Praga, ¿no? Y pasó desapercibido, como ya sabemos. Trabajó con 7 características, que ya todos lo sabemos. Ahí está en Pisum sativum, la famosa alberja, que encontramos nosotros en el arroz con pollo que nos ponen. Pero ahora, en esta publicación que les voy a dejar, ¿no? Lo prueban la parte de identificación molecular de los genes que dan justamente esas características fenotípicas. Un trabajo muy bonito. Faltaba esa información que juntaba toda la información fenotípica con la información genética molecular de esta planta en estos 7 rasgos que él trabajó y le dan todo un sustento. Ahora, Mendel fue bastante ingenioso, como les digo, porque él ha hecho genética, pues la ley de Mendel, basándose en fenotipos, nada más. Perdón. Bien, ¿qué rasgos vemos? ¿Qué rasgos vemos que nosotros podemos observar en una persona? Ahí se puede ver, por ejemplo, ¿no? El famoso pico de viuda. Se logra ver No, me voy a cambiar. ¿Dónde está? Diseño de... No. No me deja cambiar. ¿Logran ver el cursor? Ok. ¿No? Las entradas, que es el famoso pico de viuda, que es más acentuado por un tema hormonal en varones que los que no lo poseen, ¿no?
algunas características, por ejemplo, como poder doblar el dedo pulgar, ¿no? Otras personas no pueden. Son características de herencia autosómica mendeliana. O la presencia o ausencia de lóbulos. La presencia de lóbulos en humanos es un rasgo dominante. La ausencia es un rasgo recesivo. Y se puede hacer un seguimiento incluso en el pedigrí, ¿no? Ustedes pueden ver acá este individuo, ¿no? Con ausencia, un rasgo recesivo. Ahí tenemos un genotipo recesivo. Varón, cuadrado ya saben que es varón, círculo mujer. Se cruza con esta mujer que es heterocigota y va a tener pues hijos que son recesivos, que no tienen el óvulo, ¿no? Y va a salirles individuos también heterocigotas donde el F mayúscula domina el F minúscula, es decir, el dominante, ¿no? Estos hijos van a tener la presencia de pabellón auricular o lóbulo, ¿no? Por acá también tenemos este cruce, vamos a tener este individuo con un heterocigota va a tener un 50% de tener individuos que no tienen el óvulo y otro 50% que sí lo tienen, ¿ya? Eso es, ¿no? La herencia autosómica, ¿no? Dominante o recesiva, ¿ok? Dominante o recesiva. Bien, la primera ley de Mendel, no debemos olvidar que Mendel ha tenido que obtener líneas puras. Bueno, él se tardó como 10 años en hacer su tema de su trabajo, ¿no? Líneas puras. Líneas puras, o sea, plantas altas que me den solamente plantas altas, plantas bajas que me den solo plantas bajas, plantas que me producen semillas amarillas solamente o semillas verdes. Entonces él se ha tenido que asegurar de ese cruzamiento, ¿no? Para obtener líneas puras. En el caso perdón, no, en humanos el tema tiene que ser, no podemos hacer líneas puras porque no se podemos controlar los cruzamientos. Si tenemos un tema de líneas puras o el tema recesivo, bueno, es porque apareció y en la familia entró un tema de consanguinidad, pero es un aspecto bastante ocasional en el caso humano, ¿no? Ok. La primera ley de Mendel, lo que hace Mendel es cruzar individuos puros, es decir, individuos homocigotas, ¿no? Que tienen rasgos contrastantes o rasgos diferentes. Bien, entonces, cuando se cruzan dos rasgos puros contrastantes, lo que se va a obtener en la F1 es que solamente va a aparecer el rasgo dominante. Es más, nosotros cruzamos y no sabemos cuál es el rasgo dominante. Recién cuando veamos el resultado de la F1 nos vamos a dar cuenta quién es el rasgo dominante y quién no lo es, ¿ya? Eso es importante saberlo. A ver, veamos entonces. Por ejemplo, en animales, que se hizo bastante estudios, en verdad en ratones, si cruzo un ratón de color de pelaje negro con un ratón de color de pelaje marrón, observo que en la F1 siempre me sale color negro. Significa que este es el rasgo dominante, porque estoy cruzando individuos homocigotas dominantes con homocigotas recesivos, y por lo tanto todos los individuos son heterocigotas. Pero como el rasgo es dominante, el B mayúscula es el alelo dominante sobre el B minúscula, entonces obtenemos individuos, en este caso de color de pelaje negro. ¿Ya? Acá tenemos uno de los que yo siempre presento, el poder doblar la lengua en U. Las personas que pueden doblar la lengua en U
tienen el rasgo dominante. Ellas tienen el músculo desarrollado para poder doblar la lengua en U. Y las personas que no pueden doblar la lengua en U son individuos que tienen el rasgo recesivo. Tienen el músculo, pero lo tienen atrofiado y son incapaces de poder doblar la lengua en U. Entonces, este es un rasgo autosómico dominante. Si yo cruzo un individuo homocigota dominante, ¿no?, con un individuo recesivo que solamente tiene un genotipo, voy a tener individuos heterocigotas. Y estos individuos heterocigotas pueden doblar la lengua en U. Es decir, que acá se está cumpliendo lo mismo que vimos en el color de pelaje en ratones, la primera ley de Mendel. Los que pueden doblar la lengua en U son dominantes. Con respecto a los recesivos que no pueden doblar la lengua en U, la proporción debe ser más o menos de 3 a 1. Para eso necesitamos una población más grande, de 30 por lo menos, ¿no? Pero más o menos se ajusta así. Eso es a nivel mundial, ¿ya? Eso es a nivel. Entonces, la proporción de los que pueden doblar la lengua en U, que es un rasgo dominante, con respecto a los que no pueden doblar, es más o menos de 3 a 1. Y eso es lo que Mendel estableció en su trabajo alberja. Y eso se ha ido cumpliendo con cualquier otro rasgo autosómico, ¿no?, de herencia mendeliana. La segunda ley de Mendel es justamente esto, ¿no? Si yo cruzo estos dos individuos, ¿no?, heterocigotas que pueden doblar la lengua en U, los cruzo, el rasgo recesivo que había desaparecido en esta F1 vuelve a aparecer otra vez en la F2. Y lo interesante es que la proporción fenotípica es de 3 a 1, como podemos ver acá. De 3 a 1, ¿no? Cruzando, volviendo al ejemplo de los ratones, si cruzo yo un heterocigota con otro heterocigota, voy a obtener, ¿no?, individuos homocigota dominante, dos individuos heterocigotas y un individuo, ¿no?, de color marrón homocigota, pero la proporción fenotípica es de 3 individuos de color negro versus un individuo, y esa es la segunda ley de Mendel, ¿ya? Ley de la segregación. Los alelos se segregan y luego se combinan independientemente. ¿Ok? Acá, si lo vemos en el tema del lengua en U, dos individuos que pueden doblar la lengua en U pero que son heterocigotas, se van a separar los alelos, ¿no?, y luego se van a combinar independientemente. Voy a tener un homocigota dominante, dos heterocigotas, R mayúscula y R minúscula, y un homocigota recesivo. ¿En qué proporción fenotípica será? 3 a 1. 3 que pueden doblar y 1 que no puede. Debido a esa herencia, es que la mayoría de la gente puede doblar la lengua en U y la minoría no puede doblar en U. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. ¿Ok? ¿Preguntas, estimados? Ahora que van a ir a cenar, pregúntenle a sus padres, ya que ustedes saben si pueden doblar la lengua en U, si pueden doblar la lengua en U o no, y lo anotan, ¿ya? Y me sacan las conclusiones de ese resultado. Es muy fácil. Si dos padres que no pueden doblar la lengua en U son homocigotas recesivos, podrían tener un hijo que sí puede doblar la lengua en U. ¿Qué dicen? Dos padres, en este caso, que pueden doblar la lengua en U, pero que tienen un hijo que no puede doblar la lengua en U, ¿es posible? Bien, tenemos entonces en esto un rasgo dominante, uno recesivo, ¿no? La combinación siempre va a ser dos alelos, porque somos diploides. Un cromosoma es de papá, uno de mamá. Solamente podemos colocar dos alelos, sean iguales o diferentes a la vez, para cada genotipo, ¿no? Podemos ser homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota. No hay otra opción. Si alguien quiere ver un poco más las combinaciones, ¿no? Acá están las combinaciones. Homocigotas siempre te dan homocigotas, ¿no? Heterocigotas siempre te dan
¿dónde está? El último, ¿no? Esta proporción 3:1, hablando fenotípicamente, pero genotípicamente es 1, 1, 2, 1, ¿no? Y las otras combinaciones no hay más. Tenemos 6 combinaciones diferentes, 6 resultados diferentes en cuanto a los genotipos, ¿ya? Por las leyes de Mendel. Bien, el otro aspecto que Mendel fue más allá es que Mendel en sus dos primeras leyes, él trabaja con un solo gen con dos alelos diferentes. Mendel va más allá, dice, ¿y qué pasa si trabajo con dos alelos, ¿no? Dos genes con dos alelos diferentes? Ya no sería un cruce monohíbrido, sino un cruce dihíbrido, ¿no? Entonces Mendel vuelve a repetir otra vez su mismo trabajo, pues eso se tardó tantos años, a obtener ahora líneas puras que tengan dos rasgos fenotípicos, ¿ya? Para hacer un cruce dihíbrido posterior, porque ya sabiendo las primeras se tenía que cumplir las leyes en esta tercera ley o ley de la distribución independiente, ¿no? Vamos a ver. Ahora miren, tomando el mismo ejemplo de ratones, yo tengo un ratón de pelo negro, pelo corto, ¿ya? Pelo color negro, pelo corto. Es homocigoto dominante, le pongo BB mayúscula, LL mayúscula. Y tengo su contrastante, una línea pura de ratón de pelo marrón, con pelo largo, donde su genotipo es BB minúscula, LL minúscula. Por la primera ley de Mendel, si yo cruzo dos líneas puras, ¿qué me va a salir en la F1? 100% uno de los fenotipos. En este caso, un fenotipo de color de pelaje negro y pelo corto, todos. Pero acá van a ser ya no son líneas puras, sino es un cruce dihíbrido. Vamos a tener un B mayúsculo, B minúsculo, un L mayúsculo, un L minúscula para ambos. Y ahí venía la pregunta, ¿hasta aquí se ha cumplido la primera y la segunda ley de Mendel? Mendel cruza esa F1 por F1, ¿y qué es lo que va a obtener en la F2 de este cruce dihíbrido? Él va a obtener, ya la combinación va a ser 4 por 4, o sea, tenemos 16 combinaciones diferentes, ¿no? Pero fenotípicamente él nota que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que son ratones de pelaje negro y corto, 3 que van a ser pelaje negro pero pelo largo, 3 que van a ser pelaje color marrón pero corto, y uno solo que es pelaje marrón largo. Esa proporción fenotípica es la famosa 9-3-3-1, que se cumple cuando se hace un cruce dihíbrido, ¿no? De líneas puras, porque acá seguimos trabajando con líneas puras, ¿ya? Mendel no hace variar eso. Tenemos un tema de líneas puras, ¿ok? Miren ustedes, usando el tema de humanos, usamos el tema del poder doblar la lengua en U. Ya saben que el rasgo dominante es doblar y no poder doblar el rasgo recesivo. Acá tenemos nosotros esa famosa proporción, ¿no? Independiente, solamente un solo gen con dos alelos diferentes, de 3:1, ¿no? Y asociamos otro rasgo que es el que le hablé de un principio, que es el pabellón de la oreja libre o pegada, ¿no? Donde el pabellón de la oreja libre domina al rasgo, ¿no? De oreja pegada, también en la misma proporción 3:1. ¿Qué pasa si junto, igual que en el pelaje negro y el largo del pelo de ratones, ¿no? Junto ahora estos dos rasgos, el poder doblar la lengua en U y el tener el pabellón auricular pegado, no, tener la presencia. ¿Se cumplirán las leyes de Mendel? Pues sí. Vamos a ver que si nosotros hacemos el cruce, ¿no? Vamos a obtener también la segunda ley de Mendel aplicada para un cruce de híbrido, ¿no? Vamos a trabajar acá con dos alelos, ¿no? Diferentes para cada gen, y vamos a tener nosotros 9, ¿no? Si nosotros sumamos vamos a tener lo mismo, 9, 3,
3 y 1, que es el doble recesivo, en el cual solamente tenemos la lengua que no se puede doblar en U y el pabellón pegado a la oreja. ¿Ya? Entonces nosotros podemos aplicar las leyes de Mendel también para rasgos humanos, como es este ejemplo, ¿no? Cuando hay más genes, ¿no? 3 o más genes en juego con 2 alelos diferentes, las leyes de Mendel se siguen cumpliendo, ¿no? La primera, la segunda y la tercera ley para un cruce ya sería en este caso trihíbrido o tetrahíbrido. Se sigue cumpliendo. Ahí tenemos, esta es la proporción fenotípica 9331, pero recuerden que también esto se puede desglosar en genotípicamente hablando. Hay 1 de este genotipo, 2 de este, 2 de este y 4 de este. Sumando me da 9. ¿Ya? Acá hay 1 y 2, sumando me da 3. 1 y 2, sumando me da 3. Y solamente hay un genotipo para este fenotipo. ¿Ya? El doble recesivo. 9331 es la proporción fenotípica. Bien, hasta ahora hemos hablado de herencia con dominancia completa. ¿Ya? Una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos en el tema de genética, ustedes jamás cambien los genotipos no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el fenotipo. ¿Pero por qué cambia el fenotipo? Por la interacción de los alelos. Por ejemplo, acá ustedes observan en esta herencia dominancia completa que trabajó Mendel, ¿no? El alelo D mayúscula domina al D minúscula. Por lo tanto, el genotipo heterocigota tiene el mismo fenotipo del homocigota dominante. ¿Ya? Esa es una característica cuando hay dominancia completa. Lo único que ha cambiado es que el alelo D mayúscula domina al alelo D minúscula. Nada más. Y eso determina el tipo de fenotipo. No, profesor. Tenemos uno de los rasgos recesivos donde hay dominancia, bueno, el rasgo recesivo muy conocido que es el albinismo. Estos individuos que no tienen melanina, ¿no? Que incluso los ojos son hasta de color rojos, pestañas, todo lo que es la coloración del pelaje y tanto de la piel, no hay melanina. Son individuos cuya mutación es muy susceptible al tema de la radiación solar. ¿Ya? Ahora que los tiempos están poniéndose cada vez más cálidos y con más radiación, pues ellos tienen un gran problema, ¿no? En el país, en el Perú pasa esto anecdótico, en otros países sí se estudia mucho, por ejemplo en España, el video que han visto de Monteliu, por ejemplo, estudian mucho el tema de albinismo, porque se da bastante albinismo en Europa, ¿no? Poblaciones anglosajonas, así que eso acá es bien raro. Hay, sí, pero no es tan frecuente, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay dominancia incompleta? Ahí vamos a ver que los heterocigotas adquieren su propio fenotipo. Ya no tienen el fenotipo del homocigota dominante. ¿Ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, miren ustedes acá, el cabello rizado, ¿no? El cabello rizado. Hay un cabello ondulado y hay un cabello lacio. El cabello lacio tiene estos dos componentes alélicos, es homocigota, pero en estos componentes alélicos. Y el cabello rizado tiene este otro componente de alelos, este genotipo. Pero cuando tiene ambos alelos, el individuo no es ni rizado ni lacio, es ondulado, como te vemos acá, perdón, en este tercer caso. Estos dos individuos son los homocigotas dominantes, pero el heterocigota, si hubiera dominancia completa, tendría el cabello rizado, pero no, sale un tercer fenotipo llamado cabello ondulado. ¿Y eso a qué se debe? A que el alelo, en este caso el alelo M1, no domina al M2, sino que ambos pesan lo mismo. Al pesar lo mismo, ¿no? El genotipo heterocigota va a tener su propio rasgo, ¿no? En este caso, como lo pueden ver acá, ¿no? Es ondulado, ¿ok?
El otro es la codominancia, ¿no? El que hemos visto anteriormente es dominancia incompleta. Bueno, la codominancia y la dominancia incompleta tienen las mismas reglas. La diferencia es en el fenotipo del heterocigota, ¿no? Se comportan igual mismo, la proporción ya no va a ser 3:1, sino va a ser 2:1, 2:1, la proporción fenotípica en ambos. Pero el fenotipo heterocigota tiene algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo cruzo un animal de pelaje blanco con negro, los individuos no me salen grises, como debería ser una dominancia incompleta, sino que me salen con la presencia del color de ambos padres. Eso se llama codominancia, cuando están presentes los dos, ¿ya? Si lo vemos así, ¿no? Acá tenemos el color negro y tenemos el color blanco, pero cuando se obtiene el híbrido, el heterocigota, este tiene los colores de ambos, ¿no? Entonces, en ese caso hablamos de codominancia, ¿ya? Lo vemos también, por ejemplo, acá, ¿no? Color blanco, color de piel negra y blanco en el caso de humanos, ¿no? Y vamos a tener individuos que son híbridos, ¿no? Pero tienen un color, o sea, tienen un rasgo intermedio, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver un rasgo intermedio, ¿ya? Que es el que le llamaba, lo que se le llamaba en la época de la colonia, se llamaba mulatos, ¿no? Y bueno, incluso cuando ya cruzas el tema, ya eso lo vamos a ver más adelante, ya hay tonos, blanco hasta negro, como están los originarios, las razas originales, y hay mulato, mulato claro, mulato oscuro, ¿no? Se separan más, se segregan más, pero eso lo vamos a ver más adelante. Una codominancia muy conocida es el de los grupos sanguíneos en humanos. Tenemos el grupo sanguíneo A, hay gente del grupo sanguíneo A, B y el grupo O. Pero hay gente que tiene, muy raro, grupo AB. Acá hay una codominancia porque están presentes los dos grupos, A y B, en los glóbulos rojos. Hablamos de antígeno anticuerpo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una codominancia, ¿no? Genes letales, ese es otro rasgo también, que se descubrió en roedores hace muchos años cuando quisieron obtener líneas puras para hacer estudio, porque el roedor pasó a ser el mamífero, el animal de estudio, ¿no? Que todos querían utilizar y querían obtener nuevas variedades. Y entre eso había el tema del color. Y trataron de buscar nuevos homocigotas, ¿no? Para obtener nuevos colores. Y ahí vino pues un descubrimiento, una sorpresa en verdad, cuando se quiso, ¿no? Se quiso visualizar. Vamos a ver acá. ¿Qué pasaba? Que esperábamos obtener pues un nuevo homocigota, y respetando las leyes de Mendel debía haber sido la proporción de 3:1, pero cuando se dieron cuenta la proporción bajaba de 2:1, es decir, la cuarta parte se estaba perdiendo por alguna razón, y era de que los individuos homocigotas, sean homocigotas dominantes o recesivos, cuando queríamos buscar esas homocigosis se perdían. ¿Por qué? Porque morían durante el desarrollo embrionario o morían, ¿no? Por alguna letalidad que se les producía, y bueno, nacían muertos o simplemente morían durante su desarrollo embrionario. A eso se le llamó, ¿no? Genes letales. Esas homocigosis, sea homocigosis dominante u homocigosis recesiva, me producía letalidad, ¿ya? Letalidad. Ahí lo tenemos, ¿no? Yo tenía color, eso fue con color, el color gris o la agutí, estaban los amarillos, y entonces este homocigota me debe dar otro color. Bueno, ese homocigota nunca apareció. ¿Por qué? Porque simplemente no había, esos homocigotas se morían.
eran letales. ¿Ok? Bien, epistasis es algo que también debemos recordar, ahora que ya vamos entrando ya a un tema mucho más fino en herencia genética. Epistasis también es otro tema que se ha venido resolviendo. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos dos genes, igual que en la tercera ley de Mendel, tenemos dos genes, pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Que uno de los genes, el gen epistático, ¿no?, influye sobre la expresión del otro gen. Influye sobre la expresión del otro gen. ¿Ya? Esa es una característica. Y le hace variar, esta expresión le hace variar sus fenotipos. Cuando no hay epistasis, lo que hemos visto con la tercera ley de Mendel es que las proporciones fenotípicas es 9:3:3:1. ¿Ya? Eso no hay ningún problema. Pero cuando esa proporción fenotípica varía, ¿no?, cuando esa proporción fenotípica varía y vemos vemos una variación en ellas, ¿no?, entonces ahí estamos hablando nosotros de que ha habido epistasis. ¿Ya? Claramente. A ver, vamos a ver Miren acá, cuando no hay epistasis obtenemos esos cuatro colores. Cuando no hay epistasis obtenemos esos cuatro colores, ¿no? Ese color negro, chocolate, blue, dove, se obtiene fácilmente y se puede visualizar, ¿no? Podemos verlo nosotros muy fácilmente. ¿Ya? ¿No? Lo tenemos 9:3:3:1, pero ¿qué pasa cuando hay epistasis? Por ejemplo, yo cruzo ese animal de pelaje negro con ese animal de pelaje blanco, ¿no? Espero tener una línea pura, ajá, obtengo negros, es un cruce de híbrido, ¿no?, donde hay dominancia del color negro sobre el blanco, y luego voy a hacer lo que hizo Mendel, F1 por F1, ¿y qué es lo que voy a tener en la F2? Esperaría yo obtener los cuatro colores para tener una proporción 9:3:3:1, pero no obtengo eso, obtengo un color negro, un color marrón y un color blanco, y en mayoría, ¿no?, un color blanco donde ya no hay ya no hay el tema de de un cuarto color, y la proporción ya no es 9:3:3:1, sino es 9:3:4. A eso es porque ha habido epistasis. Miren cómo las leyes de Mendel nos ayudan a llegar hasta este nivel incluso, ¿no?, con la epistasis, ¿no? Nos ayuda a llegar a nosotros hasta este nivel con el tema de la epistasis. ¿Ok? Bien. Lo tenemos también, hay ejemplos, por ejemplo, en perros labradores, cuando han empezado a hacer razas, empezaban, ya, con las leyes de Mendel puedo tener un cuarto color. Nunca apareció ese cuarto color. ¿Por qué? Porque el fenotipo que debe haber sido diferente al color amarillo que aparece acá, nunca apareció, debido a que hay epistasis, ¿no? Ahí tenemos todas las epistasis que existen, ¿no? La no epistática o la mendeliana 9:3:3:1, pero tenemos epistasis simple dominante 12:3:1, epistasis simple recesiva 9:3:4, epistasis doble dominante 15:1, epistasis doble recesiva 9:7, epistasis dominante y recesiva 13:3, y hay una epistasis acá que es epistasis con genes duplicados que es 9:6:1, que son más raros. O sea, el tema de probar las epistasis para obtener F2 no es tan fácil. En animales se prueba, en humanos es mucho más difícil, muy raro, no imposible, pero es muy raro. ¿Ok? Los otros, bueno, se los menciono, genes complementarios, tienen que ver con el tema de se descubrió en aves. Los genetistas avícolas patalearon mucho durante mucho tiempo porque estaba pasando algo que les llamó la atención con el tema de las crestas. Acá en el Perú generalmente tenemos la cresta simple, pero existen crestas a nuez, rosa y guisante, ¿no? Ellos trabajaron, tenían líneas puras y dijeron, bueno, vamos a cruzar guisante con rosa. Me apareció una tercera cresta, que era la cresta nuez en la F1, producto de un cruce. Eso debían ser híbridos, ¿no?, individuos híbridos.
Pero lo interesante es que cuando crucé entre estos, F1 por F1 de esta nuez, me apareció nuez, rosa, guisante y simple, pero en la proporción mendeliana 9:3:3:1. Y durante muchos años no supieron, oye, ¿qué está pasando acá? Se cumple en la F2, pero en la F1 no se cumplen las leyes de Mendel. Estuvieron discutiendo mucho, carteándose en esa época, estamos hablando de hace 150 años, los que hicieron genética avícola, hasta que dieron con el resultado. Y el resultado era muy simple. La homocigosis no solamente es porque estos sean de las mismas letras mayúsculas, A, B, B, y este sea A minúscula, B minúscula, minúscula, sino que la homocigosis también se da porque yo puedo tener letras combinadas mayúsculas con minúsculas. Este podría ser A mayúscula, B minúscula, y este podría ser A minúscula, B mayúscula. Siguen siendo líneas puras, solamente que las letras es una combinación de letras mayúsculas y letras minúsculas. Y con eso se resolvió y se estaba cumpliendo las leyes de Mendel. Mendel no cambió, solamente se dilucidó la forma de herencia. Es una de esas formas de herencia de estos genes complementarios muy particular. El otro que tenemos son alelos múltiples. Alelos múltiples o multialélica. Acá tenemos un solo gen, pero que tiene muchos alelos. Uno de los casos más conocidos es de la coloración de los conejos. Los conejos tienen acá 4 alelos diferentes. Cuando está en esta combinación, porque hay dominancia, el A1 domina, en este caso el C mayúscula domina a todos hasta el C minúscula, vas a tener 5 fenotipos, ¿no? El negro, el chinchilla, el gris, el neozelandés que le llama, orejas negras y patas negras, y el albino total, ¿no? Entonces, debido a que acá no interviene un par de alelos, como hemos estado viendo, sino en este caso 4, ¿no? Y mientras más alelos tenga un gen, más fenotipos te va a dar. El otro que también tenemos que tener en cuenta es la herencia poligénica. Esta herencia poligénica, estamos hablando de que un rasgo no está dominado por 1, 2 o 3 genes, sino por muchos genes. Y ahí hay un tema, porque el medio ambiente interviene mucho. También le llaman herencia multifactorial. El medio ambiente interviene mucho. Los genes aportan, cada gen con sus respectivos genotipos aporta algo al fenotipo, sumándole algo, y eso se llama herencia aditiva también. Y el efecto aditivo hace que se tengan realmente mucho gradiente de fenotipos. La mayoría de muchas enfermedades que todavía no sabemos no son de tipo de herencia mendeliana, son de este tipo de herencia poligenética, y todavía están siendo algunas dilucidadas, casi un 50% más todavía no sabemos. Tenemos el proyecto Genoma, tenemos todo a la mano, pero no sabemos la forma de herencia. Y eso complica más a este estudio de enfermedades poligénicas, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el color de la piel. Uno piensa que el color blanco, el color negro está... Miren ustedes, este fue un trabajo que hizo National Geographic, donde puso un fondo para dar con el color exacto de la persona. Y nos vamos a dar cuenta que hay blancos y blancos, hay gente de color marrón y marrón, o sea, hay tonos, ¿no? Bastante, o sea, lo que nosotros pensamos que podía ser blanco o negro, pues en realmente hay un gradiente enorme, porque la herencia en colores de la piel es poligenética. Y dilucidar realmente qué genotipo tiene cada individuo, pues hay todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? La otra forma de herencia que también manejamos es la pleiotropía. Acá es un solo gen que afecta a varios fenotipos. A diferencia de la poligenética, que son muchos genotipos, muchos genes intervienen sobre un fenotipo, acá es al revés. Un gen afecta a varios fenotipos. Uno de los que fue descubierto fue el famoso gen Borula, que determina mayor número de crías, mayor producción de lana en ovinos, ¿no? Esto es en Australia, ¿no? Obtienes muchos. Es un solo gen, pero que afecta a varios fenotipos, ¿no? Igualito pasa con el gen de la miostatina, que afecta no solamente el crecimiento muscular, otros órganos también. También es un gen pleiotrópico, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es herencia ligada al sexo. Hasta ahora hemos visto que todos los genes están en los cromosomas autosómicos. Si hablamos de humanos, tenemos 44 cromosomas autosómicos
¿no?, de los 46 que tiene el cariotipo humano. Pero hay dos cromosomas que son los cromosomas sexuales. En este caso, XX para femenino y XY para masculino. Y cuando los genes están ubicados en esos cromosomas sexuales, tiene algunas herencias no muy particulares. ¿Ok? Acá lo vemos. Lo primero que vamos a ver es que hay una gran diferencia en cuanto al tamaño. El cromosoma X es más grande y el cromosoma Y es más pequeño. ¿Ya? Acá vamos a saber de que hay genes que solamente los tiene el cromosoma X y no lo tiene el cromosoma Y. Y también hay genes que están en el cromosoma Y que no los tiene el cromosoma X. También hay genes compartidos por ambos, ¿no? Hay genes compartidos por ambos, tanto en X como en Y, ¿sí? Hay algunos, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Y hay genes que solamente lo tiene el cromosoma Y, ¿ok? O sea, hay genes del cromosoma X, hay genes del cromosoma Y y hay genes que están en ambos cromosomas sexuales. La herencia ligada al sexo es uno de los más conocidos, ¿no? Acá vamos a tener nosotros que en la parte femenina, en el caso de mamífero, estamos hablando de mamífero, como es el caso del ser humano, ¿no? Nosotros podemos poner los tres genotipos diferentes como si fueran cromosomas autosómicos: homocigota dominante, homocigota recesivo, heterocigota, XX, ¿no? Porque tiene que estar los dos. Pero en el caso masculino no podemos poner los dos alelos porque el cromosoma Y no tiene el gen. Por lo tanto, solamente podemos poner un alelo, en este caso D mayúscula o D minúscula. Eso hace que los fenotipos tengan diferentes proporciones. En el caso femenino se sigue cumpliendo el tema mendeliano, 1, 2, 1, pero en el caso masculino ya la proporción, como solamente hay dos alelos que se pueden poner, es 1, 1. Si vemos alguna enfermedad hereditaria asociada a eso, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si el alelo que produce la enfermedad es recesivo, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que solamente los individuos afectados en el caso femenino es 1 de 4, o sea 25%. Pero en el caso masculino la proporción sube a 1 de 1, o sea el 50%. ¿Ya? Vamos a ver, los más conocidos son daltonismo y hemofilia, ¿no? Ya saben que la hemofilia es falta de coagulación de la sangre y el daltonismo es el problema para diferenciar el color rojo del verde, ¿no? Esta es una herencia ligada al cromosoma X. Lo padecen más los varones, ¿no?, que las mujeres, en este caso, hablando de tema humano, ¿no? La otra forma de herencia que también es bueno conocerla, que no tiene que ver con los cromosomas sexuales, porque dicen herencia limitada a un sexo, sino que estos genes están en cromosomas autosómicos. Pero la diferencia es que solamente uno de los sexos expresa el rasgo. Por ejemplo, los varones humanos tienen glándulas mamarias, igual que las mujeres, pero la única que produce leche es la glándula mamaria femenina. Hablando de todos los mamíferos en general, ¿ya? Ese es un aspecto que solamente es herencia limitada a un sexo. Solamente uno de los sexos lo tiene, ¿ok? La otra es la herencia influenciada por el sexo, que también son genes, pero que no están jugando con los cromosomas sexuales, sino que están en cromosomas autosómicos. ¿Cuál es la diferencia en ellos? Que un alelo se expresa de forma diferente dependiendo del sexo. Por ejemplo, el alelo B mayúscula me produce calvicie, ¿no?, calvicie en machos, en masculino, en el caso de hombres, ¿no? Yo voy a tener que, basta un alelo mayúscula para que el individuo sea calvo. Entonces el homocigota dominante y el heterocigota me producen individuos calvos. Y yo sé que esta proporción es 1, 2, 1, o sea que hay 3 a 1. Los que tienen el alelo B minúscula son no calvos. Pero ¿qué pasa cuando este alelo pasa al sexo femenino? ¿No? Cuando pasa al sexo femenino, ahí ya los que son calvos solamente van a ser los que tienen los dos alelos presentes. El no calvo, ¿no?, ¿no?, determinado por el heterocigota, el homocigota recesivo, son individuos. Entonces acá la proporción 2 a 1 va a ser 2 no calvos y 1 calvo, al revés de lo que es en el sexo masculino, ¿ya? Esa es herencia influenciada por el sexo, pero son genes en cromosomas autosómicos.
La otra herencia que les había mencionado son los genes holándricos o genes del cromosoma Y. Son genes que solamente están en los cromosomas Y, no están en los cromosomas X. Y como las mujeres o la parte femenina no tiene cromosoma Y, por lo tanto ellas nunca van a tener ninguna mutación ni rasgo pertinente. Veamos, uno de los más conocidos es el de la presencia de estos pelos, ¿no?, en la aurícula exterior del pabellón auricular en varones. Solamente los varones los tienen, más no la mujer. Este individuo va a tener hijos con esto, va a tener nietos y así eternamente, porque es una herencia que se pasa de padres a hijos, varones, nunca mujeres. Así que es un rasgo que se mantiene de generación en generación, ¿no? La herencia materna, ¿no?, o mitocondrial, es otra que también ha tomado mucha fuerza. Recordemos que después del ADN nuclear hay ADN en las mitocondrias. Y este ADN en las mitocondrias, ¿no?, tiene genes. Hay 13 genes que me producen proteínas que interactúan con las proteínas nucleares y tienen que ver mucho con la actividad de las mitocondrias. Recordemos que los tejidos que más mitocondrias tiene por su actividad son el sistema nervioso y el muscular. Por eso, si hay alguna mutación en alguno de estos 13 genes, ¿no?, me va a producir anomalías en esos dos tejidos principalmente, ¿ya? Acá lo tenemos, el ADN mitocondrial, circular, pequeño, tiene 37 genes en total, pero 13 asociados a genes que intervienen en todo lo que es el tema metabólico de las mitocondrias. Sabemos que las mitocondrias son las encargadas de generar energía, ¿no? Y miren ustedes, una mujer afectada, por ejemplo, con un hombre normal, va a tener todos los hijos van a ser afectados, lo transmite la mujer. Y esta mujer afectada, cuando se vuelva a cruzar con un hombre no afectado, todos los hijos van a tener la mutación, van a estar afectados. En cambio, el hombre que está afectado con una mujer normal, los individuos vuelven a ser normales. Esto es debido a que durante la fecundación, las mitocondrias del padre están en el cuello del espermatozoide y solamente ingresa a la cabeza. Por lo tanto, el futuro embrión solamente hereda las mitocondrias maternas, más no las mitocondrias paternas, ¿ya? Ahí tenemos, miren ustedes, órganos, músculo, cerebro, ojo, que viene a ser sistema nervioso también, corazón, que es músculo, y algo del aparato digestivo. Incluso hay asociaciones porque estas enfermedades mitocondriales han ido creciendo en los últimos años. ¿Ya? Han ido creciendo. Un minuto, por favor. Un minuto. Bien, entonces, estas enfermedades mitocondriales sí les he visto que ha crecido en los últimos años y también su comprensión, porque era una forma de herencia bastante particular, ¿no?, para el tema de terapia y tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. Miren ustedes, ¿no?, las mitocondrias están asociadas a un tema energético, así que las personas están muy afectadas con este punto, ¿no? Algunos libros, aprovecho para darles algunos libros de genética que pueden conseguir localmente del tema humano. Estos son básicamente uno de genética de consulta general, muy bueno, de la colección panamericana. Y este genética clínica de Manual Moderno, editorial de Guizar Vázquez, que es un libro mexicano muy bien explicado, se los recomiendo. Y tenemos también el de genética médica y el de esta genética media de Jordi, ¿no? Este de Martínez, ¿ok? Si alguien quiere. Hay uno más también, el de genética humana, ¿no?, de Francisco Javier, que también podría serles útil. Bien, algunos videos que se les dejo del tema, hay bastante que ver. Como siempre, el video, vean los videos de películas, de videos que son muy pocas, pues, de enfermedades humanas, que ya les he estado poniendo. Hay una película que también que estuvo en estreno hace poco, bueno, si lo pueden ver después, a veces lo sacan ya en el streaming y ya lo pueden ver. Se los recomiendo porque son esas, este es de adrenoleucodestrofía, el aceite de Lorenzo, Ois Ollens, y el otro tiene que ver con el tema de osteogénesis imperfecta que ya hemos hablado.
hace un rato. Bien.